Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio? En esta ocasión, una vez más, estamos con ustedes y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios como lo hacemos en cada ocasión a través de este medio. Quiero continuar con nuestra serie doctrinal hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ya en una ocasión anterior hablamos de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de Jesús, el Hijo del Hombre, y vamos a estar ocupando algunas ocasiones, tal vez 2 o 3, donde ampliemos un poco este tema de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Así que vamos a introducirnos con una palabra que, bueno, sencillamente todos conocemos. El hecho de que hay en nuestros días mucha gente que aun cuando hay muchísimo material para que la gente pueda instruirse y conocer a Dios y saber quién es Jesús, aún todavía en nuestros días hay una gran multitud de gente que llega a la conclusión de que nuestro Señor Jesucristo fue solamente un iluminado o un gran maestro como Buda o como Confucio, o simplemente piensan que Jesús fue un iluso que tenía delirios de grandeza, que tenía delirios mesiánicos y que no era más que eso. Sin embargo, usted que es sincero en su búsqueda de Dios, usted que sinceramente está tratando de conocer al Señor, usted buscará de alguna manera las fuentes, las raíces correctas. Usted encontrará en la palabra de Dios la respuesta a sus preguntas. Y en esta ocasión quiero que podamos estudiar, aprender un poco más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo en este aspecto como Hijo del Hombre. Así que, como primer punto, debo decirle que Jesús, como dice la Biblia, fue nacido de una virgen. Esto es lo que comúnmente conocemos porque lo celebramos en Navidad. Recordamos cada año cómo es que nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer y de una mujer virgen. Esto lo relatan los evangelios, pero en esta ocasión vamos a leer en el Evangelio San Lucas, según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35. La Biblia dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este hecho del nacimiento virginal de Cristo ha sido muy ridiculizado por muchos enemigos de la fe cristiana. Sin embargo, este milagro es la base de nuestra fe como hijos de Dios. Si Jesús no hubiera nacido sin la intervención de este milagro, pues sencillamente nosotros no tendríamos ninguna razón para llamarnos cristianos. Por si Jesús hubiera sido una persona normal como las demás, que hubiera nacido incluso en circunstancias normales, pues no hubiera llamado la atención de tanta gente como lo fue el nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio según San Lucas, también en los primeros capítulos del Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Marcos,
se nos relata, se nos amplía un poco más toda esta situación de cómo nació nuestro Señor Jesucristo. Cada evento, cada suceso, cada cosa fue planeada poderosamente desde la eternidad para que naciera nuestro Señor Jesús en el momento adecuado, en el lugar adecuado, bajo las circunstancias adecuadas. Todo lo planeó Dios para que nuestro Señor Jesucristo naciera, y de una manera espectacular, para que de alguna forma la gente que había sido testigo pudiera también llevar ese mensaje a otras personas. Si Jesús no hubiera nacido sin la intervención de un hombre, o sea, si Jesús hubiera nacido o engendrado, si Jesús hubiera sido engendrado por un hombre y no directamente por Dios, entonces también su fuerza espiritual no sería mayor que la de cualquier otro ser humano. Sin embargo, debemos aprender, reconocer, creer lo que la palabra de Dios dice. Fue Cristo engendrado directamente por el Padre a través de una virgen, a través de una mujer que se cree que era una mujer de muy corta edad, tal vez unos 16, 18 años, y que era una virgen en el sentido de que no había tenido ningún tipo de relación sexual con ningún hombre. Fue Dios directamente, como lo explicamos en el tema anterior, quien cubrió a María y depositó en ella la semilla de quien sería posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús no tuvo en su nacimiento, en ser engendrado, no hubo intervención humana, sino divina directamente, y nació como un hombre de una virgen, como su madre humana, y a Dios mismo como su Padre. Número 2, Jesús es plenamente hombre. Romanos capítulo 1 y verso 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando la Escritura dice la palabra linaje, se refiere a descendencia. De hecho, la palabra linaje nos habla de una descendencia real, es decir, que venía o descendía de reyes. En este caso, era descendiente directo del rey David, el rey David que había vivido 1000 años antes y que, de acuerdo a los escritos del Antiguo Testamento, el rey David había sido el mejor de los reyes que había tenido Israel, incluso de los que tendría después, porque la Biblia nos relata después de David a varios reyes más que reinaron sobre Israel y sobre Judá, pero que ninguno tuvo toda la gloria que tuvo David. David fue el gran rey de Israel que mientras él reinó se logró la gran expansión de la nación de Israel, conquistando otras naciones y trayendo a Israel la bendición de ese crecimiento, no solo en territorio, sino también logrando establecer a la nación como una nación grande, como un país establecido, fuerte. Y ese fue David. Y de esa descendencia directa viene nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a esta porción bíblica. Y de hecho, los evangelios nos hablan de su genealogía, tanto de parte de José como de parte de María, y las dos genealogías nos llevan hasta el rey David. Así que era del linaje de David, según la carne, dice la Escritura. Era descendiente directo de este rey David. A través de María, Jesús entró a la raza humana. A través de esa virgen, el Señor fue formado allí en su vientre y nació dentro de la raza humana como un hombre, con un cuerpo humano, con un alma humana y con un espíritu humano. Ahora, Jesús tiene un cuerpo humano. Esto debe quedar completamente claro. En el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la Escritura, hablando el apóstol Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que Juan fue uno de los testigos oculares cercanos que estuvo cerca junto, convivió con nuestro Señor Jesucristo. Juan, a lo mismo que los otros 11 apóstoles, oyeron, vieron, sintieron, vamos a decirlo así, palpablemente, porque seguramente entre esa convivencia diaria que tenían con nuestro Señor Jesucristo, tuvieron la oportunidad no solo de estrecharle la mano, sino de darle tal vez un abrazo, de, no sé, sostenerlo mientras iban caminando, tal vez, no sé, tantas cosas, tantas oportunidades que tuvieron de tocar físicamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos dan testimonio de que Jesús verdaderamente tenía un cuerpo, no era una aparición, no era un sueño, no era una visión, sino que tenía un cuerpo humano, palpable, tangible, un cuerpo que ellos pudieron tocar. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, este versículo de Hebreos 2:14 dice que el Señor Jesús también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que participó de carne y sangre. Y cuando habla de carne y sangre no habla de una carnicería, sino habla de un cuerpo de carne, un cuerpo de sangre, un cuerpo humano. Dice que el Señor también participó de lo mismo para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Así que nuestro Señor participó de este cuerpo, de un cuerpo semejante al nuestro, un cuerpo humano como el que tenemos cada uno de nosotros, un cuerpo físico, tangible, un cuerpo que así como el nuestro, que sencillamente nacemos, crecemos, pero también tenemos la desdicha tal vez de envejecer y morir. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, el cuerpo que tenía iba a envejecer, porque ya traía esa naturaleza humana también. En Mateo capítulo 26, verso 12, la Escritura dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. El Señor ahí se está refiriendo a un hecho cuando una mujer llega y rompe un vaso de perfume muy caro sobre su cabeza y lo unge. Entonces los discípulos, algunos de ellos, empiezan a murmurar y a decir que por qué se hacía ese desperdicio, porque ese perfume era muy caro. Pero el Señor alaba de alguna manera a esta mujer y dice: no, déjenla porque ella me ha ungido para mi sepultura. Pero algo que es muy sobresaliente respecto al tema que estamos tratando es que las palabras del Señor Jesús son estas. Dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Es decir, tenía un cuerpo, lo dice claramente. La Escritura vez tras vez nos va mencionando cómo el Señor tenía un cuerpo verdaderamente humano. No era, como dije antes, no era un espíritu, no era una aparición, no era una visión, era un cuerpo humano que estaba allí, que andaba, que caminaba, que comía, que bebía. Bueno, todo como cualquier otra persona. Así que Jesús era 100% humano. Esto que parece tan evidente para algunos, para otros es necesario que se aclare y que se les den evidencias bíblicas. Y estas que le estoy dando son algunas de ellas de que Jesús tenía un cuerpo de carne semejante al nuestro. En cuarto lugar, Jesús tiene un alma y un espíritu humano. El tercer punto fue que Jesús tiene un cuerpo humano. En Mateo 26:38, la Biblia nos dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Decimos que tiene un alma porque
sabemos que en el alma residen los pensamientos, las emociones y la voluntad. Pensamientos, emociones y voluntad. Eso radica en nuestra alma, o es lo que hace que sea un alma de un hombre. Pensamientos, emociones y voluntad. Y nuestro Señor Jesucristo tenía eso, un alma humana. Tenía pensamientos, él tenía esa capacidad de pensar como cualquier otro ser humano. Tenía emociones o sentimientos. Aquí dice que el Señor se puso muy triste, mi alma está muy triste. Entonces, el Señor tenía emociones semejantes a las nuestras, pero también tenía voluntad. Él tenía la capacidad de decidir para ir para un lado o ir para otro, hacer esto o hacer aquello. Así que el Señor tenía estas tres cualidades que tiene un alma. Por eso decimos que Jesús tenía un alma y un espíritu humano. Ahora, Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Está hablando del momento de la crucifixión, ya a punto de morir. El Señor Jesús clamó, gritó fuertemente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí nos dice claramente que el Señor tenía un espíritu. Así que el Señor no solo tenía cuerpo, sino tenía alma y tenía espíritu, tal como lo dice también en 1 Tesalonicenses de nosotros, acerca de los seres humanos, que todos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Así que el Señor, podemos decir claramente que Él era un hombre 100% hombre. En quinto lugar, Jesús como hombre fue tentado en todo como nosotros, pero por eso no se entiende. Jesús fue tentado en todo como nosotros somos tentados, porque cada uno de nosotros en diferentes áreas somos tentados. Esta manera de vivir sometidos a tanta tentación también la vivió nuestro Señor Jesucristo, porque Él participó de un cuerpo humano. Por lo tanto, el Señor también tuvo todas las tentaciones que un ser humano común tiene. La Biblia nos muestra cuando el Señor tuvo hambre. En Mateo 4 dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, dice que tuvo hambre. Es muy específica la palabra. Así como tuvo hambre, tuvo sed, se cansó y todo ello, el Señor también fue tentado con ambición, con fama, con promiscuidad sexual, con poder mundano, con todas esas cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la tentación que se le presentó de parte del diablo después de terminar esos 40 días de ayuno, cuando dice que el diablo se le presentó y le ofreció todos los reinos del mundo, creo sinceramente que le mostró todo tipo de pecado al Señor allí, en esas visiones que le mostró el enemigo, queriendo que nuestro Señor Jesucristo se sometiera a Él. Gracias a Dios que Jesús no lo hizo, sino que se mantuvo firme, diciéndole que al Señor solamente tenía que adorar. Así que el diablo tentó a Jesús y seguramente le mostró todas esas perversiones del mundo en que la gente se ha metido para tentarlo, porque finalmente Jesús en ese momento tenía un cuerpo humano, y al tener un cuerpo humano seguramente tenía también deseos sexuales. Así que era un medio para hacerlo tentar y probablemente para hacerlo caer. Pero gracias a Dios que nuestro Señor se mantuvo firme y ahora es nuestro Salvador. En sexto lugar, Jesús vivió como hombre, pero como un hombre lleno del Espíritu Santo. Para darnos ejemplo de que sí se puede vivir la vida cristiana plena, el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús no fue lleno del Espíritu Santo sencillamente por ser el Hijo de Dios, sino que el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo primeramente por su obediencia. Esto se remarca mucho en la palabra de Dios, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente a sus padres adoptivos, podemos decirlo así, a José, a María, todos esos años de formación que vivió bajo ese cuidado de sus padres materiales o físicos. El Señor se sometió a obediencia. Y lo vemos en la Escritura
obediente en Mateo capítulo 3 cuando se va a bautizar. Después del bautismo se abren los cielos, el Señor dice, este es mi Hijo amado, desciende el Espíritu Santo. Ahí lo vemos como es lleno del Espíritu Santo, pero precisamente por eso, por su obediencia. Entonces, es muy importante entender que el Señor Jesucristo no fue lleno del Espíritu Santo simplemente por ser el Hijo de Dios, sino por su obediencia. Por eso nosotros como cristianos, si algo tenemos que buscar de parte de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Pero el Señor no va a llenar a un cristiano necio, a un cristiano carnal, a un cristiano frío, apático, a un cristiano mundano, a un cristiano tibio. El Señor va a llenar con su Espíritu Santo a un cristiano que lo está buscando continuamente, a un cristiano que está buscando obedecer su palabra, que le dice, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde tú quieres que yo me mueva? ¿Cuál quieres que sea el siguiente proyecto? Un cristiano obediente es un cristiano que tiene esa libertad, esa apertura de ser lleno del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 16, que es algo de lo que mencioné, dice así: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está el Espíritu Santo llenando o llegando a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. O sea, después de que fue lleno del Espíritu Santo, empezó a ser guiado directamente por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Otra vez se nos dice que el Señor vino en el poder del Espíritu, es decir, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él era obediente a ese Espíritu. Sí, todos tenemos, como cristianos, tenemos el sello del Espíritu Santo, pero ¿cuántos verdaderamente están llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos cristianos verdaderamente están en esa búsqueda constante de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos cristianos verdaderamente están anhelando esa llenura del Espíritu Santo? Desgraciadamente, en estos tiempos tan materialistas, de tantos distractores que tenemos, el cristiano prefiere pasar tiempo en las plataformas o en algunas otras distracciones que en la palabra de Dios, que en la búsqueda de Dios, que en su tiempo de oración. Aquí en este momento la exhortación a todos los que están escuchando o los que van a ver este video más adelante es a que busquen a Dios, a que no nos olvidemos de apartar nuestro tiempo con Dios, de estar en esa incesante búsqueda del Señor. ¿Por qué hay cristianos derrotados? ¿Por qué hay cristianos que continuamente caen y vuelven a caer en los mismos pecados? ¿Por qué hay cristianos que después de tantos años no pueden abandonar ciertos hábitos pecaminosos? ¿Por qué hay cristianos que después de tanto tiempo de estar recibiendo palabra en sus iglesias no pueden hacer otra cosa sino llegar el domingo a sentarse a escuchar otra más? ¿Por qué? Porque no tienen ese deseo de obedecer al Señor Jesucristo. No tienen ese anhelo de poner en práctica lo que Dios quiere. No han entendido que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Necesitan someter su voluntad al Señor, humillarse completamente y decir, Señor, haz tu voluntad en mí, y buscar con todo su corazón esa llenura del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es el llamado que no es solamente para Jesús. En este caso son palabras de Cristo directamente. Él dice, el Espíritu Santo está sobre mí, y luego está hablando de todo su ministerio, todo lo que Él iba a hacer dentro de su ministerio. Pero esta palabra también puede aplicarse para cada uno de nosotros. Si nosotros buscamos constantemente la presencia del Espíritu Santo, si nosotros constantemente buscamos esa llenura del Señor en nuestras vidas, podremos con libertad hacer esto que dice aquí, dar buenas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. El Señor nos está llamando a ti, amigo, a ti, a mí, hermano y amigo que nos escuchas,
para que hagamos la obra del Señor, para que traigamos a otros a los pies de Cristo, para que estemos expandiendo continuamente el Evangelio. Pero algo bien importante es que empecemos a disponer nuestra vida y nuestro corazón a obedecer al Señor. Disponte a obedecer. Empieza por buscar al Señor con todo tu corazón. Sé lleno, llénate del Espíritu Santo. Algo que quiero aclarar aquí es esto. Ser lleno del Espíritu Santo no es solamente un evento. Desgraciadamente hemos aprendido, nos han enseñado que ser lleno del Espíritu Santo es un evento, un momento en el cual tú llegas, te llenas del Espíritu Santo, hablas en lenguas y al otro día estás igualmente derrotado. No es así. Ser lleno del Espíritu Santo es como lo presenta el apóstol Pablo, lo presenta en un presente continuo, es decir, todos los días, en una búsqueda constante de su presencia, para que de esta manera podamos hacer la obra de Dios efectivamente. Hermanos y amigos, para terminar quiero decirles y recordarles lo que hoy vimos. El Señor Jesús como hombre es 100% hombre. Vivió una vida ejemplar, sin pecado, lleno del Espíritu Santo, mostrándonos la gran necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo constantemente, todos los días, como dije. Por eso, hermano, no bajes la guardia. Lo que con tanto anhelo estuvimos orando hace un pequeño tiempo, por 21 días, y que Dios logró en nuestras vidas de avivar los corazones, de llevar a los hermanos a un mayor compromiso, de llevar a la iglesia a que empiecen o a que estén buscando a Dios continuamente, se puede ver. Vimos los resultados, vemos cómo Dios se mueve, y lo mismo queremos para tu vida. Que tú, allí donde estás, allí donde te encuentras, allí donde estás sirviendo, y si no estás sirviendo, que busques una iglesia, y si buscas a la iglesia donde estamos, qué bien, estaremos recibiendo. Pero algo sí que quiero remarcar: busca al Señor en tu intimidad. Busca a Dios, sé lleno del Espíritu Santo constantemente. Dios te bendiga.